La primera reflexión tiene que ver con la conferencia de prensa del el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Ceballos, y la compañía de varios de sus ministros. En buena cuenta, lo que viene a hacer es un reconocimiento público y expreso, ¿no?, manifiesto de responsabilidades de esa institución en la falta de control, de fiscalización, ¿no es cierto?, de supervisión técnica del camión y de la empresa y de quienes han tenido que ver directamente con este accidente. Básicamente tuvo que ver con tres defectos, ¿no? Uno, que le faltaba un soporte mecánico en la parte delantera que pudiera retener todos los cables que tenían que ver con las válvulas de seguridad. En segundo lugar, que no había una especie de control remoto, una palanca que pudiera permitir el manejo a distancia de la válvula de seguridad para desactivarla una vez comprobada la fuga del gas, ¿no? Entonces, esos dos factores básicamente han sido los que han originado este accidente tremendo, y además se ha conocido con estupor, ¿no?, que era pues una práctica de mercado, es decir, el exceso y el abuso y el escándalo de la informalidad, ¿no? Y eso es lo que ocasiona este tipo de faltas, de errores y por supuesto también de delitos, ¿no? Una cosa es la evacuación de este informe técnico por parte del supervisor y del fiscalizador sectorial, y otra cosa es la investigación penal abierta por la Fiscalía de la Nación. Y el señor presidente del directorio de Osinelmin, que renunció el día de ayer, ha quedado pues bajo las patas de los caballos, como se dice, ¿no? Dijo que el camión estaba con todas sus licencias, sus autorizaciones en regla y que no había problemas, y que en todo caso la responsabilidad venía por el tema de la pista, del desnivel, ¿no? Y ya las implicancias eran pues del gobierno municipal de Villa El Salvador. Pero después se desdijo, después de que también se conoció todo el escándalo de la preparación, capacitación y el media training que él solicitó urgentemente y por supuesto desesperado por las presiones públicas sobre su figura, y que bueno, al final no le sirvió de nada, ¿no?, porque ha tenido que renunciar, y con él el gerente general y todos los que lo acompañaban en la institución. Es congresista, ex vicepresidente del Congreso también. Gustavo, bienvenido a este espacio y al análisis político. Javier, muchas gracias. Otra vez en Radio Canal Identidad, ennoblecido y gustoso de compartir los micrófonos sobre Villa El Salvador. Por supuesto. Cuando no existe un Congreso, un Parlamento abierto en actividad, suceden estas cosas. Han pasado ¿cuántas semanas? Y recién un funcionario no de primer nivel, simplemente de una oficina de supervisión, renuncia como si fuese el rango de un ministro de Estado. Si hubiese un Congreso abierto, hubiera ido el ministro del ramo o los ministros o el primer ministro a comparecer en el control de acción política, en la fiscalización propia del Parlamento. Eso no ha ocurrido. Por esta razón, muy buen punto, es importantísima la división de poderes. Considero que en estas elecciones tenemos que esperar cierta resolución pacífica de los poderes, porque más allá de la política es importante cuidar la economía. La economía está paralizada. No estamos mal dentro de la región latinoamericana, pero podríamos estar mucho mejor. Por favor, dime una sola obra de este gobierno. Una. Okay. No hay ninguna obra. O sea, ¿eso qué tiene que ver con China ni con Estados Unidos? Nada. No hay una obra que, en palabras de Keynes, hubiese podido acelerar el consumo. No hay una sola obra en 3 años y medio. Vamos a ser optimistas, vamos a esperar y rezar para que este Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo, acometa las reformas que faltan. Pero ya basta de hablar de política. Llevamos 3 años y medio maldiciendo a los políticos y hablando de política. Hablemos de economía, hablemos de comercio exterior. ¿Por qué no planteamos un programa económico keynesiano para que el Perú rico, que lo hay, Costa y Lima, banque el trapecio andino? ¿Por qué no generamos una composición de la brecha social
económica, infraestructura, salud, desarrollo, tecnología, ciencia, y decimos, por ejemplo, invertimos 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años, en desarrollo puro y duro del trapecio andino. No puede haber un país, un Perú rico y un Perú pobre, no puede haber. Seguimos viviendo una endogamia política. Lima sigue siendo el gran virreinato del Perú. Quisiera que te percates en los números. ¿Qué porcentaje de ausentismo hubo? Muy alto. Hay que saber el porcentaje. ¿Cuántos votaron nulo, viciado o se abstuvieron en blanco? Entonces, cuando hablamos de la actual fracción parlamentaria, hablamos de votos válidos. Así es. Pero si hablamos en el universo de votos, Acción Popular no llega al 7%. Pero hay que ver esto como un solo gobierno, porque se nos quiere hacer ver como que hay dos gobiernos en los últimos 5 años. No, es un solo gobierno, es un solo partido. El partido de gobierno que ahora se llama Contigo ha salido en el último lugar de las elecciones. Así es, sí. Pero es el mismo lugar. O sea, PPK nos instaló en el infierno. Vizcarra es el administrador del fuego. Es un solo gobierno. Pero ya el Tribunal Constitucional ha dicho, como Martínez Morosini, y aquí no pasa nada. Y una ley que el Jurado Nacional de Elecciones administre, que todo aquel que es elegido por un partido de un color en el Congreso y quiera retirarse de ese partido, se tiene que ir del Congreso. Los escaños no les pertenecen a las personas, a los individuos, les pertenecen a los partidos políticos. No me gusta la visión doméstica, endogámica, que solamente nos miremos al ombligo. Hay que ver cómo está el planeta. Los gobiernos anteriores, empezando por el gobierno que apoyé, abrieron los mercados internacionales con tratados de libre comercio. Eso está clarísimo. Sí. Y entonces hemos impulsado más de 16, más de 15 tratados de libre comercio. Y hace falta saber de qué manera el Congreso de la República y el gobierno hacen una sola agenda común global. Bien, muchas gracias amigos, no hay tiempo para más. Seguimos conversando el día de mañana y el día en viernes. Muy bien, hasta luego.